Aprendo en casa. Muy buenos días, mis queridos estudiantes del primer año. Ante todo, darles la bienvenida y me presento. Soy su profesor del área de Ciencias Sociales, Juan Eduardo Bravo Muñoz, quien espera pues trabajar durante todo este año en una forma amena, alegre y sobre todo despertando sus interrogantes, sus dudas para despejarlas y para trabajar en equipo. ¿Ya? Así es que, bienvenidos, queridos estudiantes de la institución educativa San Juan Bautista 5149. Y vamos a dar inicio entonces a la primera semana de Haciendo Historia con mi profesor Juan. Para lo cual, chicos y chicas, les pido primero lavarse las manos constantemente, desinfectar la zona donde van a trabajar y sobre todo, quédense en casa, chicos. Quédense en casa, no se expongan, igual a sus padres de familia, para poder estar tranquilos y sanos. ¿Ya? Vamos entonces a dar inicio con el tema del área de ciencias sociales, que yo sé que es un tema que ustedes ya deben conocer y que me van a demostrar que son capaces de desarrollar las competencias que el día de hoy vamos a conocer y vamos a implementar. El tema es el título de esta sesión número 24 y la primera para ustedes viene a ser el primer horizonte, la cultura chavín, la cultura madre, ya considerados por muchos hasta hace poco la primera cultura de nuestro país, pero luego va a ser descartada por la cultura caral, ¿no? Ya lo vamos a ver después. Profesor, ¿qué competencias vamos a desarrollar el día de hoy? Vamos a desarrollar la competencia construye interpretaciones históricas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que vamos a ser capaces de interpretar fuentes. Fuentes. Vamos a buscar fuentes. Las voy a hacer investigar. ¿Ya? Vamos a comprender el tiempo. ¿En qué periodo surgió la cultura chavín? ¿Hasta qué periodo? ¿Por qué desapareció? ¿Qué pasó con la cultura chavín? Para lo cual vamos a tener que elaborar explicaciones. Profesor, usted me va a iluminar, me va a guiar. Claro que sí, chicos. Vamos en este proceso a trabajar juntos para poder explicar ciertas cosas de nuestra hermosa y apasionante historia del Perú. ¿Cuál va a ser nuestro propósito entonces? Conocer las principales características de la cultura chavín. Muy bien, mis queridos estudiantes, muy bien, padre de familia. Recuerden, un trabajo en equipo para poder desarrollar las competencias necesarias en nuestros hijos, en mis estudiantes, para trabajar así juntos y estar felices en esta clase. Sin más, entonces, empezamos con el video. Bastante atención. Anota los aspectos más importantes. Tus dudas también anótalas para que me las puedas consultar y yo no respondértelas. No, mentira, claro, para yo poder despejarte todas esas dudas. Ahora sí, atentos al video. Entonces, mis queridos estudiantes, la cultura chavín es el tema de la sesión del día de hoy. Vamos a darnos cuenta entonces. La cultura chavín, profesor, ¿quién descubrió la cultura chavín? La cultura chavín va a ser descubierta por Julio César Tello. Él la va a llamar la cultura matriz. ¿Qué quiere decir cultura matriz? La cultura más importante de todo el país. La cultura madre, la que va a dar origen a las demás culturas. Eso es lo que dice Julio César Tello Rojas. Ese es su nombre completo, ¿ya? Pero más conocido y en confianza como Julio C. Tello. ¿Ya? Entonces ya sabemos quién es el descubridor de la cultura chavín. Profesor, ¿a qué etapa pertenece la cultura chavín? Bueno, aquí quiero explicarles alguna cosa. Miren, existe un historiador, mi discípulo, que me preguntó, oye, profesor Juan, ¿cómo puede explicar? La historia del Perú ha sido dividida en 3 horizontes. Horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío. Profesor, ¿qué es un horizonte? Horizonte es cuando una cultura se expande más allá de su lugar de origen. A ver, profesor, un ejemplito, un ejemplito. Ya, muy bien, ahí voy, mira. La cultura chavín, por ejemplo. La cultura chavín pertenece al horizonte temprano. La cultura chavín, su capital es en Ancash, pero la cultura chavín no se queda en Ancash solamente. Se expande a Lima, se expande a Cajamarca, se expande a La Libertad, hasta Ica. Eso quiere decir que de su lugar de origen, que es Ancash,
se expande hacia todo el Perú. Por eso es considerado un horizonte y es perteneciente al horizonte temprano. El horizonte medio pertenece a otra cultura o culturas, la cultura tiahuanaco y la cultura guari. Y el último horizonte es los incas, muy bien, los incas, pero que va a terminar, chicos, va a terminar con la invasión de los españoles, ¿cierto? Vienen los españoles y acaban los horizontes. ¿Y los intermedios qué son, profesor? Los intermedios son culturas que se quedan o se desarrollan solamente en su territorio. ¿Puede darme un ejemplo? Por supuesto. Por ejemplo, la cultura mochica. La cultura mochica se desarrolló en Lambayeque y en parte de la Libertad. Ahí nomás quedó. La cultura nazca se desarrolló en Ica. Y ahí nomás quedó. ¿Ves? Esa es la diferencia entre horizontes e intermedios. ¿Quién hizo esta división, profesor? John Rowe. Dividió en horizontes y en intermedios. ¿Cuántos horizontes tuvo nuestra cultura, nuestra historia del Perú? 3. Horizonte temprano, horizonte medio, horizonte tardío. Temprano Chavín, medio Tiahuanaco Guari y horizonte tardío los incas. No te olvides. Seguimos. Entonces, ¿en qué año se desarrolló la cultura chavín? La cultura chavín se desarrolló en el año 1200 antes de Cristo al 200 antes de Cristo. Ya, esa es la etapa de la cultura chavín. Entonces, la cultura chavín, ahí estoy dibujando yo el territorio. La cultura chavín se va a desarrollar, ese círculo perfecto, no es el profe, ¿ya? El círculo perfecto es Ancash. Y se va a desarrollar entre dos ríos, ¿ya? Entre dos ríos. El río Huachexa y el río, profesor, vamos, váyase para arriba, y el río Mosna. El río Huachexa y el río Mosna. En esos dos ríos, en el medio, se va a encontrar la ciudad principal de la cultura chavín, que es el templo Chavín de Huántar. ¿Ya? El templo Chavín de Huántar. Como les dije, como es un horizonte, se va a desarrollar en casi todo el Perú. La cultura chavín va a influenciar en las futuras culturas, en la religión, en la difusión del maíz. Principal producto de la cultura chavín es el maíz, ¿ya? Su capital, como ya les dije, es el templo Chavín de Huántar. Aquí te lo presento, ¿ya? El templo Chavín de Huántar. La cultura chavín era una cultura clasista. ¿Qué quiere decir? Que había diferencia de clases. Y el principal era el sacerdote. El sacerdote tenía conocimientos de religión, era la máxima autoridad, por eso era un estado teocrático, ¿ya? Un estado teocrático, conocía de astronomía y conocía de agricultura, conocía de hidráulica. El sacerdote era la máxima autoridad en la cultura chavín, porque decía que representaba al Dios aquí en la tierra. Era un estado teocrático. Teo, Dios, Kratos, gobierno, gobierno de Dios. Pero como no va a gobernar un Dios, va a gobernar aquí el sacerdote, que era la persona más inteligente de esa época. Recuerda, astronomía, agricultura, conocía de hidráulica, conocía de medicina. Tenía que buscar el bienestar de la población. Por eso era la máxima autoridad. Élite social, teocrática. Acuérdate, te voy a presentar ahora el templo Chavín del Huántar, el lugar donde se desarrolló la cultura chavín. Se divide en dos templos, el templo antiguo o viejo. Ya, no estés diciendo, habla profe, no, nada de eso, ¿ya? En el templo antiguo viejo, 1500 a 1300 antes de Cristo, se encuentra aquí donde está este círculo, ¿ya? Ahí se ha encontrado al primer dios principal de la cultura chavín, llamado como el dios sonriente, que es representado en el famoso lanzón monolítico. Lanzón porque tiene forma de lanza y monolítico porque es una sola piedra, ¿ya? Se encontraba en esta parte subterránea. La cultura chavín se caracterizaba por hacer sus templos con gran cantidad de laberintos, que cuando ingresabas o intentabas ingresar, daba sonidos como si estuviera un jaguar adentro que asustaba a las personas. Pero ¿por qué hacían eso, profesor? ¿Por qué querían asustar a las personas? Debajo de esa construcción de piedra pasaba el agua, y cuando el agua pasa, chicos, daba sonidos espantosos que la gente pensaba que eran los dioses quienes se encontraban ahí. Otro resto arquitectónico, ¿ya? O de escultura chavín es el obelisco Tello.
El obelisco Tello tiene forma de caimán, ¿ya? De caimán. Acuérdate de eso. ¿Sabes por qué tienes que acordarte de esto, chicos? Porque la cultura chavín, el lanzón monolítico representaba al jaguar, porque ahí vimos sus colmillos y es el dios sonriente. El obelisco Tello representa al caimán, ¿ya? Y también tiene como cabellos serpientes, ¿ya? Que es las tres divinidades chavín. Los chavín tuvieron tres divinidades. ¿Cuáles son, profesor? Muy fácil. Tenemos la serpiente, el jaguar y el ave, que puede ser el halcón, el águila, ¿ya? El cóndor, dice, ¿ya? Entonces vamos a ver eso, chicos. El templo Chavín de Huántar, ya hemos visto la primera parte, pero también tenemos el templo nuevo, nuestro templo, el de la juventud, porque es nuevo, del año 1000 al año 800 antes de Cristo. Ahí se va a encontrar la segunda divinidad en importancia después del lanzón monolítico. Ya se va a encontrar en la portada de las Falcónidas representación de los tres dioses que ya les mencioné, pero acá está lo más importante, la famosa Estela Raimondi. La Estela Raimondi, como ustedes pueden observar aquí, se encuentra representado el famoso dios de las varas o de los báculos. Mira, acá está, vara 1, vara 2, motivos felínicos, ¿ya? El rostro de una persona y sus cabellos en forma de serpientes. Ahí están representados los tres principales dioses de Chavín. Por eso dicen que eran politeístas. Y otro parte de la escultura que eran colocados en la parte externa del templo Chavín para proteger, ¿ya? De las personas de almas malas, que dicen que estas cabezas clavas representan cuando los sacerdotes se transformaban, ¿ya? En protectores del templo. Cuando los sacerdotes se transformaban en protectores del templo. Vamos a ver ahora su cerámica. La cerámica Chavín, ¿ya? Y las esculturas Chavín eran monócromas. Profesor, ¿qué es monócromo? Monócromo se llama, chicos, cuando la cerámica tiene un solo color. Cualquier color, pero un solo color. En este caso, la cultura Chavín principalmente utilizaban el color de la piedra, que sea el gris o el negro, ¿ya? Miren la forma de la cerámica Chavín. La cerámica Chavín tiene forma globular, forma de globo, base plana, no te estoy ofendiendo, base plana, forma globular. Esta asa que tú ves aquí se llama asa estribo y este cuellito que tú ves se llama gollete. Y nuevamente puedes ver acá rostro y forma de felino. Repito, forma globular, base plana, asa estribo, gollete y representación de los dioses, ¿no? Y monócroma. Son las principales características de la cultura chavín. En textilería también, pero van a destacar principalmente los chavines, ¿en qué? En la escultura. ¿Qué quiere decir eso? En el trabajo en piedra, ¿ya? Ese es lo principal, el trabajo en piedra. La cultura chavín, chicos, como todas las culturas, la cultura matriz, van a tener que desaparecer debido a que los sacerdotes fueron perdiendo poder. ¿Por qué, chicos? Porque existió el fenómeno del niño. Recuerda que los sacerdotes siempre asustaban a las personas de que si no daban sus ofrendas, si no entregaban sus huacos ceremoniales, porque eran huacos que eran llevados para la ceremonia, para el culto de los dioses, si no llevaban, ellos amenazaban de que los dioses se molestaban y hacían llover. ¿Y por qué ellos sabían cuándo llovía o cuándo no, chicos? Ellos sabían cuándo llovía o no porque ellos conocían de astronomía, los sacerdotes. Por eso que asustaban a las personas, que si no entregaban ofrendas, el dios iba a mandar lluvia y ciertamente llovía o no, o va a haber sequía y así engañaban a las personas para que estos entreguen sus ofrendas. Pero en fenómeno del niño, chicos, ocurre todo lo contrario de lo que normalmente ocurre. Si era época de lluvia, había sequía. Entonces la población dejó de creer en los sacerdotes y los abandonaron. Esa es una de las teorías por qué la cultura chavín desapareció. Otros dicen que la cultura chavín, como estaba rodeado de cerros, de montañas, por un gran terremoto, por un gran fenómeno del niño, por gran lluvia, fue tapado completamente el templo chavín. Muy bien, mis queridos estudiantes, entonces espero hayan entendido, les haya gustado la clase. Hemos aprendido un poco de la cultura matriz, la cultura del maíz, qué es un horizonte, qué es un intermedio, quién era John Rowe, quién descubrió la cultura chavín, ¿ya?
¿Cuál es el templo principal? ¿Cuántas